Uno de los oyentes nos hablaba de que tiene dudas sobre el proceso electoral, sobre si va a haber fraude. No tenga dudas, van a tratar de cagarnos. No sé, Graciana. No, porque si dudar, ¿viste? ¿Usted qué opina? Mira, yo estoy siguiendo con bastante preocupación esta suerte de iniciativas sucesivas, apuntando siempre a lo electoral. Ya miré con cierta preocupación poner en extraordinarias el tema del financiamiento electoral, porque ya cada iniciativa que ha hecho en materia electoral este gobierno, por lo menos de julio del año pasado, esta parte ha tenido por objetivo lograr intentar morigerar la responsabilidad por los aportantes truchos, que también salió en tu programa con Juana Morín, causa que por otro lado es una vergüenza lo que está haciendo el Poder Judicial con esa causa, cambiándola de fuero, buscando un lugar que les garantice la impunidad. En el primer proyecto de reforma del régimen de financiamiento había una cuestión muy curiosa, donde el delito que habían, o sea, los delitos que se cometían en el electoral pasaban al fuero electoral en lugar. Sí, sí. Yo dije, esto es una barbaridad, porque cualquier abogado más o menos lúcido decía, bueno, a mí me aplican el régimen más benigno, y por supuesto que no pasar por un fuero penal siempre es más benigno que cualquier otro fuero, claro. No tener que ir. Ahora lo que veo también hay dos cuestiones. Ellos instalan contra toda evidencia la posibilidad de la victoria. Lo vimos a Marcos Peña agitando unas encuestas de la universidad, anda chequeala donde se te ocurre, porque la de Rinco, Management Fruit, ¿no? Claro, exactamente. Agitando una victoria, mientras que todos sus movimientos parecen ir en un sentido de estar muy preocupados. Claro. Digo, hoy en Clarín y en La Nación, los dos, el gobierno intenta que las provincias no desdoblen, mientras que María Eugenia Vidal, ya lo dije la otra vez, está peleando fuertemente para desdoblar. Y si a mí se me ocurre que es una suerte de discurso dividido, pero deliberadamente dividido. Creo que por un lado están muy preocupados con los números, lo cual es bastante lógico, porque la gente no... Yo odio a la gente que me hace acordar a Sergio Massa, porque la gente... ¿Tajaí? Tajaí, la presidenta... pero, por un lado, ellos tratan de alentar una potencial victoria que no se traduce en los números de las encuestas. Porque, digo, la preocupación que manifiestan los encuestadores de ellos, o que trabajan con ellos, pienso como Bernstein, no da pie a esa suerte de confianza. Pero por otro lado, sus maniobras electorales hablan más bien de un sector que está muy preocupado por su resultado electoral. Claro. Y en esa preocupación empezamos a ver, por ejemplo, hace 2 días sacaron una noticia, salió la noticia de que van a eliminar los telegramas. Entonces, todo va a ser hecho por vía informática. Que son los que se envían de los colegios al correo. Efectivamente. Y yo me acuerdo que cada vez que ha habido problemas con el conteo de los votos, han sido los telegramas los que han puesto la certeza. Al final de todo, lo que queda es la letra escrita que se lleva. No solo llega al correo para su contabilidad final, sino que además cada fiscal de cada partido se lleva su copia impresa, claro, y firmada por el resto de los demás. Entonces digo, qué extraño, porque no extraño, yo creo que es malicioso. ¿Por qué están apuntando una reforma electoral al sistema de control electoral? Digo, ojo ahí, empecemos a mirar a un sistema que no tiene antecedentes de haber fallado, digo, ¿no? A ver, el último oficialismo perdió por 1,5 puntos, un balotaje, y no lo discutió. Exacto, pero ¿sí? Además, yo lo que veo es que cada vez que hablan de reforma electoral, a lo que apunta la reforma electoral que plantea el macrismo, son siempre los sistemas de control. Digo, voy a pasar por alto el sistema de voto electrónico, que digo, en esta mesa se suele sentar alguien que es como el periodista que a mi gusto mejor lo ha trabajado, que es Ariel Jalad, pero que quedó demostrado, digo, en la ciudad donde hay voto electrónico, esas máquinas fueron hackeadas. ¿Sabes quién denunció el hackeo? La propia empresa. Claro. O sea, pero ya se les cayó el voto electrónico. Entonces ahora vamos a ir al sistema de control. Y mi experiencia es que con el Poder Judicial, con el que hemos tenido las últimas elecciones, es un Poder Judicial que básicamente actúa en favor del macrismo. Entonces yo me imagino esta hipótesis. ¿Cómo se hace un conteo de votos definitivo? Haces las elecciones, vas a los tribunales
Y muchas veces te fijas en las urnas y si piden la fuerza se abren las urnas. Siempre que el juez lo autorice. Claro. Entonces podríamos tener un sistema en el cual a las fuerzas no le quedan copia de los telegramas. No hay ninguna cuestión oficial que dé cuenta de esos telegramas. Pero además irías a hacer la contabilidad de los votos con el Poder Judicial designado por el macrismo, sobre todo. Claro. Es decir, que no tendrías ningún papel, ni contar los votos, ni tener los telegramas, nada. Y te voy a decir una cosa que es bastante significativa y que en la elección pasada pasó muy desapercibida. El histórico juez electoral de la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, era el doctor Blanco, Manuel Blanco, que se murió. Y ese juzgado ha ido teniendo distintos subrogantes, designados transitorios, y en las elecciones nombraron un juez que se llamaba el doctor Culota. El doctor Culota fue, ¿viste los traslados que han hecho en Comodoro Pi? Fue el primero de los trasladados. Dijo, no, tengo ganas de hacer una experiencia de vivir en La Plata. Así que me voy a ir a este juzgado que oportunamente está vacío. Por supuesto que se lo impugnó. La Cámara de la provincia llegó a decir, está mal designado, y la Corte, justo en sintonía, sacó una resolución declarando inconstitucionales los traslados cuando significaban un cambio de jurisdicción. Respecto a la designación de un tribunal oral federal, que era el Tribunal 9. El juez Culota renunció 2 días después, es decir, que su designación nunca llegó a ser revisada por la Corte Suprema. Ahora, cuando uno ve la acordada 7 del 2017, del 2018, es bastante claro cuál es el destino de esa designación. Mi pregunta es, ¿otra vez vamos a tener un juez trasladado o mal designado, controlando un sistema, unas elecciones cuyos sistemas de control van a dejar de ser el papel escrito para pasar a ser no sabemos qué? Me preocupa, a mí me preocupa mucho. Incluso hay algunos temas asociados a las empresas que van a brindar el servicio de transmisión, que voy a estudiar un poco para transmitirlo con más eficiencia, pero mi pregunta, y esto lo dejo hablar, es una pregunta. ¿Hay algún problema en el sistema electoral? Es evidente que hay algún problema en el sistema electoral. Ahora, ninguna de las soluciones del macrismo apuntan a mayor transparencia o mayor participación efectiva de la ciudadanía. Muy por el contrario, apuntan a menos control, a trabajar con jueces amigos, y una cosa que nunca logramos discriminar en la elección del 2017, a mí me tocó vivirlo muy de cerca, que fue el manejo de los datos para generar una tendencia que luego no se verificó. Yo me acuerdo el manejo desparejo de los datos para dar un triunfo de Bullrich en las PASO. Bueno, la gente en 2017 se fue a dormir en las PASO pensando que Cristina había perdido. Exactamente. PASO, ¿sí? Solamente en C5N, que nos quedamos hasta las 5 de la mañana, la dimos ganadora a Cristina en las PASO. Siempre que critican a C5N, todos los otros canales decían que había ganado Bullrich. Eso no paga, ¿no? Bueno, los demás canales podés decir lo que quieran, que no hay ningún problema. Y ahí hubo un manejo de la expectativa, y ahí sí, si vos tenés el 99% de los canales que dice que ganó un candidato, mucha gente que no lee los diarios se va pensando que ganó ese candidato realmente. Pero un periodista solo no puede cambiarle la mirada a todos los demás, pero todos los periodistas, menos uno, sí le cambian la mirada. Y a mí me pasó, te lo juro, que al otro día fui a almorzar a un restaurante y gente que me decía, perdió Cristina, yo decía, no ganó. Sí, usted fue el que dijo, no ganó, lea los diarios. Ya en los diarios ya habían salido en la segunda edición que había ganado Cristina. Pero todos los canales decían eso, entonces generan la expectativa. Sí, aparte te voy a decir una cosa, que fue tan tremendo el cómo se cargaron de manera desigual los datos para generar esa impresión de victoria, que yo me acuerdo haber hecho análisis para Unidad Ciudadana, en el cual era evidente, por ejemplo, los lugares donde ganaba el macrismo, se habían cargado al 99%. Sí. Y en los lugares donde ganaba Unidad Ciudadana, se había parado
el ingreso de datos al 60%. Lo que le pasó al Chivo Rossi en Santa Fe, que se iba a dormir pensando que había perdido, y no había encargado el dato de Rosario. No, tremendo. Donde Rosario te cambia la elección. Yo me acuerdo que me enteré a las 3 de la mañana, creo que hablé con Carmela Moró, se llama, ¿no? Sí. Carmela Moró. Y yo le digo, no, pero ya mismo lo digo. Y cuando empezamos a apretar en C5N, los tipos empezaron a cargar, y a la hora había ganado Chivo Rossi. No. Es muy fuerte el tema de la carga. Pero te voy a decir una cosa, parece que nos estamos quejando de nos molestan los números. No, porque los números crean un sentido en la sociedad. Entonces, con números falseados desde el principio, ¿cómo después, si vos encontrás irregularidades, salís a denunciar esas irregularidades? Mira, te cuento algo que yo no sé si alguna vez lo conté. Cuando en el balotage, a las 6 menos 10, 6 menos 5, estaba el dueño del canal, estaba el gerente, estaba yo. Pum, llamemos a Scioli. ¿Quién va a saber más de cómo salió la elección? Llamemos a Scioli. Llamamos a Scioli. Dice, no, recién hablé con Ditulio, se llamaba. Sí. Con Ditulio. Y me dijo que asuma ahora la derrota porque después va a ser peor. Y me dijo que perdí entre 6 y 8 puntos. Perdí con Macri. Y ya está, ya perdí. Pongan que perdí, qué sé yo, así no tenemos problema, listo, perdí. Entonces ponen el graph, ganó Macri. ¿Viste? Todo eso que dicen que pusimos ganó, es mentira. La primera vuelta cuando ganó Scioli se puso ganó Scioli. La segunda vez cuando ganó Macri se puso ganó Macri desde un primer momento. ¿Te imaginas? Todo diciendo ganó Macri. ¿Qué hacen los fiscales? Dejan de contar. Dejan de contar. No, pero aparte te voy a decir una cosa. Macri en realidad gana por 1,5 puntos y no sabemos si ganó. No sabemos si ganó, porque una de las cosas que pasó, primero el resultado muy raro de Córdoba, ¿no? Y segundo... Parecía mi papá cuando me fui a estudiar, me dijo, todo lo que quieras, no le creas nada a un cordobés. No, nuestros queridos cordobeses que nos yo los están adoro, escuchando, yo fui muy feliz. todo bien. Pero mi papá me dio ese consejo, típico padre sanjuanino. Y después, el tema de que Scioli se equivoca al decir eso. El candidato no puede salir. Bueno, desconfía, si te mintieron, desconfía. Yo te voy a decir una cosa, más allá de la precisión técnica de Alejandro Tulio, a quien yo conozco hace mucho tiempo, no hay que olvidarse que Alejandro Tulio parece que no fue kirchnerista, ni como no parece que no fue de la revista. Alejandro Tulio es un funcionario histórico que acompañó el sistema electoral de la Alianza, del kirchnerismo y del macrismo, y que fue trasladado al Correo Argentino, el único lugar que le permitió contratar al mismo sistema de software y de conteo de votos que no había podido contratar el Ministerio del Interior, y que por cierto ha desconocido sistemáticamente las recomendaciones de la Cámara Electoral. Aún hoy vamos a ir otra vez a elecciones con un sistema electoral no validado por la Cámara. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos con un gobierno que cambió radicalmente las reglas de juego de este país, que empobreció a millones de personas y que realmente tenemos muchas dudas de si ganó en 2015. Y ahora estamos por enfrentar otra elección donde puede ser revalidado, y yo les puedo asegurar que si es revalidado su gobierno va a ser mucho más feroz, mucho más feroz. Ya lo demostró en 2017. Después de 2017, cuando gana, cuando mira, dice, gané con el 41%, nos clavó la baja de las jubilaciones, eso fue en octubre. En diciembre nos bajó las jubilaciones, subió las tarifas, una locura. El mayor golpe a las tarifas fue de 2010, después de 2010. El tipo se radicaliza en el momento en que gana en 2017 y lo va a volver a hacer en 2019, y tenemos serias dudas sobre cómo va a ser el proceso electoral en 2019. ¿Te puedo decir algo antes que me olvide? Sí. Igual me divierte mucho en el proceso electoral algo que leí esta mañana en una charla de la que participaba Sebastián Rinconet. Un señor que sostenía que Cristina Fernández de Kirchner se tenía que bajar y que tenía que ocupar ese lugar candidatos que habían sido, para que ganara la oposición, tenía que presidir candidatos que no habían sido opositores. Que no habían sido opositores. Claro, por ejemplo, sostenía, Cristina se tiene que bajar, ceder los votos para que vayan candidatos como Bocio o Massa. Ajá. Yo dije, y para eso nos quedamos con Macri, que lo conocemos. Claro, o sea, porque es la segunda banca. No, es genial, dije. Mi abuela decía más vale mano conocido, no sé, yo lo que decía mi abuela yo no lo cambio. Lo mío es una cuestión, ¿por qué me voy a quedar con una copia si tengo el original? Claro. Pero es otra cosa para pensar, pero eso puertas adentro. Vamos a charlar en un momento del llamado a la unidad. Muy bien.